Hola, ¿qué tal están? El origen del cristianismo. Ciertamente la religión cristiana ha influido mucho en la historia de Occidente y no cabe duda de que los valores de Europa, por ejemplo, se sustentan en buena parte en los valores cristianos. Se puede decir que es una religión abrahámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. También que es la religión más extensa del mundo en cuanto a seguidores, ya que tiene 2.400 millones si contamos el protestantismo y no solamente el catolicismo. Y el catolicismo es la confesión cristiana con más fieles, 1.370 millones de fieles. Es una religión pues diversa tanto cultural como doctrinalmente, aunque sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus fieles, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías, en griego Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Podemos decir que surgió del judaísmo y el propio Jesús de Nazaret, según pues, muchas investigaciones, murió judío y era judío y pues vivió aproximadamente en el primer tercio del siglo I después de Cristo, aunque había nacido sobre el año 4, 6 o 7 antes de Cristo, porque ahí hay un problema de datación histórica, pero que no se va a cambiar el calendario ahora por esa razón. Y incluso en sus primeras décadas el cristianismo era valorado, considerado por algunos como una doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas, como una derivación del judaísmo ortodoxo. De hecho, el propio Jesús de Nazaret, ya lo dicen muchos historiadores, no fundó el cristianismo. Fue fundamentalmente la figura de Pedro, el apóstol más importante, y también Pablo de Tarso y los demás apóstoles, pero sobre todo Pedro y Pablo de Tarso. San Pablo y San Pedro, en definitiva, los que fundaron el cristianismo junto con los apóstoles. Este cristianismo primitivo se extendió, pese a ser una religión minoritaria y perseguida, por Judea, Siria, Europa, Anatolia, Mesopotamia, Transcaucasia, Egipto y Etiopía. Además, durante estos primeros siglos, los padres de la Iglesia gradualmente consolidaron las doctrinas del cristianismo y elaboraron el canon del Nuevo Testamento. Incluso, pues hay que decir que algunos de los escritos sagrados cristianos son compartidos también por el judaísmo. Se puede decir que en el contexto del cristianismo primitivo, después de la muerte de Esteban, primer mártir cristiano, y más aún después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, comenzaron dos procesos diferentes, el de la progresiva separación del cristianismo primitivo y el judaísmo rabínico, y el de la propagación del cristianismo como puede verse en los primeros centros de la cristiandad, como pueden ser, por ejemplo, Antioquía, Jerusalén, etc., Éfeso y otras localidades, otras ciudades. Además, a los seguidores de Jesús se les dio por primera vez el nombre de cristianos en Antioquía, sitio en el que por la predicación de varios discípulos como Pablo y Bernabé hubo muchos nuevos adeptos. También se puede decir que una carta escrita poco después del año 100 después de Cristo por Ignacio de Antioquía a los de Esmirna, a los cristianos de Esmirna, pues también es uno de los documentos más antiguos que se conservan junto con los evangelios. Y dice Ignacio de Antioquía: allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Católica. Incluso en esta primera época del cristianismo, pues el mismo Ignacio de Antioquía habla de la existencia de un clero en 3 grados que consistía en obispos, presbíteros y diáconos. Ya en el siglo III después de Cristo, San Cipriano, obispo de Cartago, habla de una jerarquía monárquica de 7 grados en la cual la posición suprema la ocupaba el obispo, como es natural. En esta jerarquía el obispo de Roma ocupaba un lugar especial en cuanto sucesor de San Pedro. San Ireneo de Lyon, por ejemplo, dice que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y realmente edificado la iglesia de Roma, pues ya entregaron el oficio del episcopado a Lino, por ejemplo. En el año 301, el reino de Armenia, bajo el reinado de Tirídates III, se convirtió en el primer estado en oficializar el cristianismo. En el año 311 después de Cristo se decretó el edicto de tolerancia de Sérdica, que da fin a la persecución contra los cristianos en el Imperio Romano, y 2 años después
En el año 313, los emperadores Licinio y Constantino I reconocieron la libertad de cultos y legalizaron el cristianismo, lo cual fue un logro espectacular para el cristianismo mediante el Edicto de Milán, luego del cual se formuló el credo de Nicea, el credo niceno. En el año 380, el emperador Teodosio I, además, convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, convirtiendo el Imperio Romano en un estado confesional y teocrático. Desde entonces, se puede decir que el cristianismo ha sido, en sus diferentes ramas, la religión dominante en el continente europeo y ha influido de manera muy significativa en la cultura occidental y en muchas otras. Podemos decir que pues, la palabra cristianismo proviene del griego cristianismos y este a su vez de cristianos, cristiano, la cual a su vez procede del nombre propio Christos, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. El origen del término se indica también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Durante siglos se puede decir que la historia del cristianismo ha estado unida a la historia social de Europa occidental y de varias culturas y regiones. En resumen, se puede notar la expansión inicial del cristianismo a través de la cuenca del Mediterráneo y pues fue muy importante su legalización bajo Constantino I el Grande en el siglo IV. Y en ese sentido también hubo un desarrollo de antiguas comunidades minoritarias en Persia, India y China. En este sentido, también con la conquista de América por parte de España y el descubrimiento de América, pues digamos que la expansión del cristianismo fue muy, muy potente en las Américas, en Oceanía, Filipinas, Corea del Sur, etc. Y también se pueden analizar las contribuciones del cristianismo a la humanidad y a la cultura mundial. En ese sentido, pues podemos decir que en los evangelios hay una amplia evidencia de que Jesucristo, Jesús de Nazaret, aseguró ser el único camino a Dios, lo cual sería enseñado a sí mismo por sus primeros seguidores, incluyendo los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. Además, la tradición cristiana sitúa la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el año 33 después de Cristo. No obstante, algunos estudios del siglo XX no toman este año como fecha incontrovertible para la muerte de Jesús de Nazaret. Hay quienes, al indagar en las fechas, sugieren que puede haber un desfase de 4 a 8 años entre el inicio del cómputo de la era cristiana y la fecha precisa del nacimiento de Jesús de Nazaret. En adición a esto, no hay clara certeza tampoco ni consenso de que éste haya muerto a la edad de 33 años, tal como algunos textos bíblicos parecen mostrar. Quizás murió con 38, con 40 años o 37, en fin, no se sabe con toda seguridad. No se conoce tampoco con precisión el número de seguidores que pudo alcanzar el cristianismo en vida de Jesús de Nazaret, ni cuántos seguían dentro de la comunidad cristiana por él fundada tras su muerte, ajusticiado por las autoridades. Al final del siglo I ya se habían constituido pues 4 corrientes básicas, podemos decir, del cristianismo primitivo, y que podrían esquematizarse de esta manera. El cristianismo paulino, integrado por el corpus de cartas escritas por Pablo de Tarso y su escuela, el judeocristianismo, representado por los escritos derivados de las posturas de Santiago el Justo y de Simón Pedro, y el complejo cristianismo sinóptico que abarca desde el judeocristianismo del Evangelio de Mateo hasta el pagano cristianismo del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles y el cristianismo joánico. La tarea de estos primeros cristianos llevó a la formación de comunidades cristianas en numerosos lugares del Imperio Romano, especialmente en su parte asiática, oriental. El sociólogo Rodney Stark, quien estudió diversas fuentes históricas para su libro El auge del cristianismo, concluyó que hacia el año 300 después de Cristo el cristianismo estaba difundido tanto entre las clases superiores como en un número de personas ricas e influyentes de la sociedad romana considerable, y se aventuró a situar la cifra de cristianos entre el 10 y el 25% de la población del imperio, insisto, sobre el año 300 después de Cristo. Con el edicto de tolerancia del emperador Constantino I el Grande, el cristianismo se convirtió en religión legal y, progresivamente, en la religión favorecida por el Estado. Sin embargo, no fue hasta el edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Teodosio, que el cristianismo se convirtió en la religión oficial. En las ciudades, además, el número de cristianos siempre había sido mayor que en las zonas rurales,
y hacia el siglo V la población no cristiana del imperio se concentraba masivamente en zonas rurales. Una vez convertida en la religión mayoritaria del imperio, el cristianismo se expandió a toda Europa. Incluso los pueblos germánicos se fueron cristianizando progresivamente entre los siglos IV y IX. Cirilo y Metodio predicaron a los eslavos en el siglo X y el cristianismo había llegado también a las islas británicas en el siglo V, cuando Patricio de Irlanda estaba activo en la región. A partir del siglo VII, las potencias cristianas de Europa rivalizaron con las potencias islámicas. Y se puede decir también que en el sur y el centro de Europa, con la excepción de las zonas bajo administración musulmana, el cristianismo fue la principal religión desde antes del siglo IX hasta la actualidad. También es verdad que la expansión al norte de Europa y Europa Oriental fue más tardía por parte del cristianismo, pero también en esas regiones desde hace siglos el cristianismo ha sido históricamente la religión mayoritaria. Con la expansión europea en América hubo un esfuerzo también deliberado por imponer, ya sea pacíficamente, ya sea mediante el uso de la fuerza, el cristianismo a las poblaciones indígenas de origen americano. Desde el siglo XVI los portugueses hicieron notables esfuerzos también por llevar el cristianismo a ciertas áreas de África y Asia, que estaban bajo su dominio. Además hay que decir que el auge del colonialismo europeo en África, Asia y Oceanía aumentó también el número de cristianos en todo el mundo. Según un estudio de 2005, habría en el mundo más de 2.100 millones de cristianos, o cerca de un tercio de la población mundial, siendo la religión con más seguidores del mundo. Otro estudio, publicado en 2011, habla de 2.180 millones de cristianos en el mundo. En cuanto a las creencias de los cristianos, del cristianismo, existe pues más bien un núcleo más o menos compartido de creencias y doctrinas entre los diferentes grupos cristianos, si bien algunas de esas doctrinas no son aceptadas por todos, y en ese núcleo se encuentra, en primer lugar, que Dios es uno y al mismo tiempo tres personas distintas, con misiones diferentes. Es la doctrina de la Trinidad, que es aceptada por la mayor parte de los cristianos en la actualidad, mas no por todos, y que también es motivo de discusión y controversia desde los inicios, se podría decir, del cristianismo. Existen también otras creencias, pero podemos decir que para los católicos y ortodoxos sus respectivas iglesias están instituidas o tuteladas de algún modo por Dios para servir de guía a los cristianos. Para los protestantes, en cambio, la principal fuente de conocimiento es la Biblia y la gracia divina que Dios concede a ciertos hombres. En general, todos los cristianos reconocen que las acciones que Dios quiere que sean llevadas a cabo están inspiradas por el Espíritu Santo. Y hay que decir también que los escritos sagrados, entre los que destaca la Biblia, son la principal fuente doctrinal, como no podía ser de otra manera, en particular de la corriente protestante, pero también de la católica. Se puede decir también que la imprenta sirvió para la difusión del cristianismo, porque en el medievo había muy pocas Biblias y los textos eran copiados manualmente por los monjes. También se puede afirmar que ya desde los primeros tiempos de difusión de las enseñanzas de Cristo y de las diferentes escuelas que formaron los discípulos suyos al final de su vida, surgieron diferencias también muy significativas respecto a la función e importancia de Jesús de Nazaret, de Cristo, de su misión redentora, de su naturaleza y de su glorificación, y de muy numerosas cuestiones doctrinales referentes a su predicación y enseñanzas. La selección de textos que pudieron haberlas descrito de forma más correcta, el Nuevo Testamento, los llamados logia, dichos o palabras de Jesús, o bien los evangelios y escritos gnósticos y apócrifos, y la interpretación textual o contextual de los cuerpos de textos sagrados también crearon numerosas polémicas. De hecho, de los 12 que según el testimonio de 2 de los llamados evangelios canónicos habrían sido investidos como apóstoles de forma original, solo 5 de ellos dejaron documentos que fueran admitidos en el canon del Nuevo Testamento. También debe tenerse en cuenta que el nombre de cristianos ha sido compartido a través de los siglos y no siempre de forma muy armónica por grupos numerosos de creyentes, cada cual a su vez llegó a desconocer como cristianos a grupos con otras posturas dogmáticas concretas distintas de las propias. Dicho de otra forma, cristianos es el nombre común de grupos tan distintos entre sí como los católicos, marcionitas, arrianos, nestorianos, coptos, jacobitas, ortodoxos, cátaros o albigenses, anglicanos, protestantes, mormones, veterocatólicos y otros tipos de grupos que reflejan posturas o planteamientos dogmáticos diferentes. La Iglesia Católica adoptó ese nombre luego de que los discípulos liderados por Pedro siguieran las instrucciones de Jesús cuando resucitó. Vayan y lleven las buenas nuevas a todas las naciones. Es decir,
catolicis, según como se narró en griego en los evangelios. O sea que católico es un adjetivo que corresponde al sustantivo cristianos. Se acostumbra así llamarles católicos precisamente por su trabajo evangelizador en viajes misioneros de país en país. Para finalizar, se puede decir que el cristianismo, aunque ha habido guerras de religión y ha habido matanzas entre cristianos, eso es indudable e incuestionable, desgraciadamente, en principio los valores del cristianismo son valores morales, son valores éticos, coinciden con los derechos humanos, el amor a los demás, la compasión, el amor a Dios, la bondad como principios rectores de las conductas de las personas, y en ese sentido el cristianismo transmite mensajes tranquilizadores de paz, de concordia, de alegría también y de amor a todos. En ese sentido, pues es una religión positiva en ese aspecto, que está alejada de cualquier violencia, guerra, etcétera, aunque es verdad que en nombre del cristianismo se han desarrollado pues muchas guerras, exterminios, etcétera, pero ese es otro tema diferente. Los principios del cristianismo son principios similares a los de los derechos humanos, son principios éticos directamente relacionados con los valores éticos, como es, por ejemplo, la bondad, la solidaridad, el altruismo, la compasión, la fraternidad, la libertad, la ayuda a los demás, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.